La teoría de la explotación del trabajo desarrollada por Karl Marx sigue siendo uno de los análisis más influyentes para comprender el funcionamiento del capitalismo moderno. Aunque fue formulada en el siglo XIX, muchos estudiosos argumentan que sus conceptos siguen siendo relevantes para interpretar las relaciones laborales actuales. En especial, la idea de que el sistema capitalista se sostiene en la apropiación del valor producido por los trabajadores sigue presente en los debates sobre desigualdad, precarización laboral y concentración de la riqueza en el mundo contemporáneo. Para Marx, la explotación no significa solamente condiciones laborales malas o injusticias individuales. Forma parte de la propia estructura del capitalismo. En su obra más importante, El Capital, Marx argumenta que el sistema económico moderno se basa en la separación entre dos grandes clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía está formada por los propietarios de los medios de producción, como fábricas, tierras, máquinas y empresas. Por su parte, el proletariado está compuesto por los trabajadores que no poseen esos medios y por eso necesitan vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esta relación crea una dinámica específica dentro de la economía capitalista. El trabajador recibe un salario por su trabajo, pero durante su jornada produce un valor mayor que el que recibe. La diferencia entre el valor producido y el salario pagado es llamada por Marx plusvalía, que se transforma en la ganancia del capitalista. Según esta lógica, la explotación no depende necesariamente de la intención individual de un empresario, sino que surge del propio funcionamiento del sistema económico. En el siglo XIX, Marx observaba esta dinámica principalmente en las grandes fábricas de la Revolución Industrial. Los trabajadores pasaban largas jornadas en ambientes industriales y recibían salarios bajos mientras los propietarios acumulaban riqueza. Sin embargo, el mundo del trabajo ha cambiado profundamente desde entonces. Han surgido nuevas tecnologías, nuevas formas de organización empresarial y nuevos tipos de empleo. Aún así, muchos investigadores argumentan que los mecanismos básicos descritos por Marx siguen presentes. Una de las formas más visibles de explotación en el capitalismo contemporáneo está en la diferencia entre productividad y salario. Con el avance de la tecnología, la automatización y la informática, la capacidad productiva del trabajo ha aumentado enormemente. Un solo trabajador hoy puede producir mucho más que un trabajador del siglo XIX. Sin embargo, ese aumento de productividad no siempre se traduce en salarios proporcionalmente mayores. En muchos países, las ganancias de productividad han crecido mucho más rápido que los ingresos de los trabajadores. Esta diferencia significa que una parte mayor de la riqueza generada por la economía queda concentrada en las empresas y los inversores. Las grandes corporaciones acumulan beneficios cada vez mayores, mientras muchos trabajadores enfrentan dificultades financieras. Este fenómeno ha sido analizado por economistas y sociólogos que utilizan conceptos inspirados en Marx para explicar la concentración de riqueza y la desigualdad social. Otro aspecto importante de la explotación contemporánea es la precarización del trabajo. En el capitalismo actual, muchos empleos han dejado de ofrecer estabilidad y seguridad. Los contratos temporales, los trabajos informales y los empleos en plataformas digitales se han vuelto cada vez más comunes. Empresas como Uber e iFood son frecuentemente citadas como ejemplos de esta nueva dinámica. En este modelo, los trabajadores muchas veces son considerados socios o autónomos, en lugar de empleados formales. Esto significa que no tienen acceso a varios derechos laborales tradicionales, como vacaciones, seguro de desempleo o jubilación garantizada. Al mismo tiempo, siguen dependiendo de estas plataformas para obtener ingresos. Para muchos investigadores, esta situación representa una nueva forma de explotación, en la que los riesgos económicos se transfieren a los trabajadores mientras las empresas mantienen gran parte de las ganancias. Además, el capitalismo contemporáneo también implica la explotación a escala global. Con la globalización económica, muchas empresas trasladaron parte de su producción a países donde la mano de obra es más barata. Esto permite reducir los costos de producción y aumentar las ganancias. Sin embargo, en algunos casos, estas cadenas productivas globales implican condiciones laborales difíciles, salarios bajos y jornadas intensas.
Esta dinámica muestra cómo el sistema capitalista opera a escala mundial. Empresas con sede en países ricos pueden obtener grandes ganancias utilizando mano de obra barata en otras regiones del planeta. Para algunos estudiosos, este proceso representa una extensión global de la lógica de explotación descrita por Marx. Otro concepto importante en el análisis de Marx es el de alienación. Él argumentaba que, en el capitalismo, los trabajadores se vuelven alienados del producto de su propio trabajo. Esto ocurre porque lo que producen pertenece al capitalista, y no a ellos. El trabajador realiza su actividad únicamente para recibir un salario, y no porque controle o se identifique con el resultado final de su producción. En el mundo contemporáneo, este fenómeno también puede observarse. En muchas grandes empresas, los trabajadores ejecutan tareas altamente especializadas y fragmentadas. Cada persona realiza solo una pequeña parte del proceso productivo, sin necesariamente comprender el conjunto. Este tipo de organización puede aumentar la eficiencia económica, pero también puede generar sentimientos de distanciamiento y falta de sentido en el trabajo. La alienación también aparece en trabajos altamente repetitivos o controlados por sistemas tecnológicos. En algunos sectores, los softwares y algoritmos monitorean la productividad de los trabajadores en tiempo real. Esto ocurre, por ejemplo, en centros de distribución y logística, donde cada movimiento puede ser seguido digitalmente. Empresas como Amazon aparecen frecuentemente en discusiones sobre este tipo de organización del trabajo. Al mismo tiempo, el capitalismo moderno también ha creado nuevas formas de producción basadas en el conocimiento y la información. Sectores como tecnología, servicios digitales y economía creativa han pasado a ocupar un lugar central en la economía global. Sin embargo, incluso en estos sectores, muchos investigadores argumentan que la lógica de la explotación sigue presente. Programadores, diseñadores, creadores de contenido y otros trabajadores de la economía digital a menudo trabajan bajo intensa presión, plazos cortos y contratos inestables. Aunque algunos profesionales logran obtener altos salarios, muchos otros enfrentan inestabilidad financiera y largas jornadas de trabajo. Esto muestra que la explotación no desapareció con el avance tecnológico, sino que puede asumir nuevas formas. Otro aspecto importante del capitalismo contemporáneo es el crecimiento del poder de las grandes corporaciones globales. Empresas gigantes acumulan recursos económicos que superan el presupuesto de muchos países. Corporaciones tecnológicas como Apple y Google poseen una enorme influencia económica y política. Este proceso de concentración de capital fue previsto por Marx en su análisis del capitalismo. Él argumentaba que el sistema tiende a concentrar la riqueza y el poder en un número cada vez menor de empresas e individuos. A medida que las empresas más pequeñas son absorbidas o eliminadas por la competencia, el capital se vuelve más centralizado. El creciente aumento de la desigualdad económica en varias partes del mundo también ha sido interpretado a la luz de las ideas de Marx. En muchos países, una pequeña parte de la población controla una gran parte de la riqueza nacional. Mientras tanto, gran parte de la población depende de los salarios y enfrenta dificultades para acumular patrimonio. Estas desigualdades alimentan debates políticos y económicos sobre el futuro del capitalismo. Algunos defienden reformas dentro del propio sistema, como una mayor regulación de las empresas, políticas de redistribución de la renta y el fortalecimiento de los derechos laborales. Otros argumentan que las contradicciones del capitalismo son estructurales y requerirían transformaciones más profundas en la organización económica de la sociedad. Es importante señalar que las ideas de Marx siguen siendo objeto de intenso debate. Muchos economistas liberales critican su teoría, argumentando que el capitalismo también ha generado enormes avances tecnológicos, aumento de la producción y mejora de las condiciones de vida en diversas partes del mundo. Para estos críticos, el beneficio empresarial sería una recompensa legítima por la inversión y el riesgo asumido por los empresarios. Por otro lado, estudiosos inspirados en Marx afirman que estos avances no eliminan las contradicciones del sistema. Ellos destacan que, a pesar del crecimiento económico global, problemas como la desigualdad, la precarización del trabajo y las crisis económicas siguen presentes. La crisis financiera global de 2008, por ejemplo, reavivó el interés por las ideas de Marx
y muchos analistas argumentaron que la crisis reveló fragilidades estructurales del sistema financiero y de la economía global. Desde entonces, las obras de Marx volvieron a ser discutidas en universidades, centros de investigación y debates públicos. Otro fenómeno contemporáneo que dialoga con la teoría marxista es el crecimiento del llamado capitalismo de plataforma. Empresas digitales que operan aplicaciones y redes en línea logran generar enormes ganancias con relativamente pocos trabajadores directos. Al mismo tiempo, dependen de millones de usuarios y trabajadores que utilizan sus plataformas diariamente. En este modelo, el valor económico no proviene solo de la producción de bienes materiales, sino también de la recopilación de datos, la publicidad y las interacciones digitales. Aún así, muchos estudiosos afirman que la lógica central sigue siendo similar. Trabajadores y usuarios generan valor, mientras que las empresas capturan gran parte de ese valor. Al analizar la explotación del trabajo hoy en día, por lo tanto, muchos investigadores combinan las ideas clásicas de Marx con nuevos análisis sobre tecnología, globalización y economía digital. Este enfoque busca comprender cómo ha evolucionado el capitalismo a lo largo del tiempo, sin perder de vista sus características fundamentales. En síntesis, la teoría de la explotación en Karl Marx sigue siendo una herramienta poderosa para interpretar el mundo contemporáneo. Aunque el contexto histórico ha cambiado desde el siglo XIX, muchos de los mecanismos descritos por él aún pueden observarse en las relaciones económicas actuales. La diferencia entre el valor producido y el salario recibido, la concentración de la riqueza, la precarización del trabajo y la alienación siguen siendo temas centrales en las discusiones sobre el capitalismo moderno. Al mismo tiempo, surgen constantemente nuevas formas de trabajo y producción, desafiando a los investigadores a actualizar y reinterpretar estas teorías. De esta manera, el pensamiento de Marx sigue siendo relevante no solo como un estudio histórico, sino también como una lente crítica para comprender los desafíos económicos y sociales del siglo XXI. El debate sobre la explotación del trabajo, lejos de haber terminado, sigue siendo uno de los temas más importantes para entender las transformaciones del capitalismo global y sus consecuencias para la vida de las personas.